Venezuela, Brasil, Argentina y otros países se apoyaron en el alza de los precios de las materias primas, un fenómeno temporal. Y en vez de tratar de desarrollar una economía sostenible con la manufactura y la agricultura, simplemente confiaron en las materias primas que podían exportar. Eso es muy perjudicial. No solo no es un éxito, sino es un modelo de desarrollo dañino. Esto afirmaba recientemente nada menos que Noam Chomsky, refiriéndose a la crisis actual de Venezuela. Sin embargo, hace falta preguntarnos si aún con sus errores en materia política y económica, el consenso actual de las grandes potencias en contra de este país de Sudamérica obedece a su genuino interés por la democracia o si se trata de un intento de desestabilizar a un gobierno incómodo. En este programa de Jaque al Rey, Venezuela, dictadura o resistencia antiimperial. Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión debatimos sobre un tema álgido en este momento, Venezuela. Para ello nos acompaña Máximo Modonesi, que ya ha estado aquí varias veces, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y director de la revista Memoria. Gracias, Máximo. Gracias a ustedes. Nos acompaña también Walter Ángel, él es ingeniero por la UNAM y coordinador del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México. Muchas gracias, Walter. Gracias a ti, a ustedes. Nos acompaña también, otra vez en Jaque al Rey, Gerardo Fernández Noroña. Él es sociólogo, político, activista. Muchas gracias, Gerardo. Al contrario, gracias por la invitación. Y nos acompaña también varias veces aquí Ángel Guerra, profesor en Casa LAM y articulista de La Jornada. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Enseguida empezamos con este debate, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo la partida. El pasado 30 de julio, en medio de una fuerte polarización, tuvo lugar el proceso electoral para definir a los 545 candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Según cifras del gobierno, hubo más de 40% de participación, lo que se traduce en cerca de 8 millones de votantes. Sin embargo, la empresa británica que vendió el programa antifraude al gobierno venezolano ha señalado que hubo una manipulación de casi 1 millón de votos. Mientras el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea se han negado a reconocer los resultados de las elecciones, países como Ecuador, Bolivia, Cuba y China han aceptado las cifras del gobierno. Para buena parte de la oposición, el proceso electoral supone un paso más en la disolución de la separación de poderes, por lo que, al eliminar de facto las atribuciones del poder legislativo, único contrapeso real al ejecutivo, Maduro estaría convirtiéndose en un auténtico dictador. A pesar de que la mayoría de los medios de comunicación se han empeñado en repetir esta idea, hay quienes niegan esta interpretación y señalan que la Asamblea Constituyente es un recurso legítimo que le otorga poder al pueblo para definir su futuro en momentos de crisis política. Como quiera que sea, es innegable que existe una situación conflictiva en Venezuela, producto en buena medida de los errores del gobierno de Maduro. Sin embargo, sería igualmente erróneo obviar que, además de las dificultades internas, existen intereses de otros países por aprovechar esta situación para su beneficio. Máxime si consideramos que las reservas petroleras de Venezuela representan un verdadero botín. En este programa de Jaque al Rey, Venezuela, dictadura o resistencia antiimperial. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para todos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Venezuela avanza hacia una dictadura, Máximo?
Yo creo que puesto en esos términos, yo diría que no, porque el tema no es la dictadura. Yo creo que lo que está en juego es una cuestión más compleja, son disputas de proyectos políticos, en donde yo sí creo que hay cierto retroceso, cierta involución en el proceso venezolano, y al mismo tiempo hay una agresión brutal por el otro lado. Entonces lo que sucede es una polarización. En esa polarización las posturas se hacen más rígidas, y me parece que lo que habría que discutir es más bien si hay un escenario de guerra civil y si hay forma de salir de un escenario de guerra civil, porque creo que ese es el terreno más delicado. Y no sé si las iniciativas más recientes del gobierno están siendo eficaces para salir de esa perspectiva. Creo que ese es un tema particularmente delicado. Yo creo que la cuestión de la dictadura es una palabra altisonante que usan los medios de comunicación de derecha para generar opinión pública. Otra cosa es el tema democrático. Sí creo que hay una cuestión democrática que hay que atender, y creo que efectivamente en esa polarización, en esa dislocación de fuerzas, no forzosamente la actitud del gobierno es lo más democrático posible. Y eso habría que discutirlo más finamente, porque hay que ver qué es ser democrático, qué sentido tiene la democracia participativa, el pluralismo en coyunturas como estas. Muchas gracias, Máximo. Walter. Sí, yo tampoco creo que lo que nos concierne en esta mesa sea hablar de un adjetivo que pusieron los medios de comunicación, principalmente los medios de comunicación, al servicio de las democracias tipo estadounidense, ¿no? Me parece que es importante romper con ese esquema que nos impusieron y hablar de las problemáticas que se han generado, y que coincido con lo que decían en un principio. Hay problemáticas que se generaron debido a errores del propio gobierno, y eso no se puede soslayar. 298 mil millones de barriles son las reservas de Venezuela. Hubo un superávit petrolero que, al igual que en el caso de México, se vivió con mucha bonanza, pero con poca inversión, que han provocado en cierta medida la perpetuación del proceso de dependencia, principalmente hacia las empresas que están controladas por la oligarquía, por el imperialismo estadounidense, y bueno, esto nos lleva a la situación que tenemos acá. Yo creo que lo que necesitamos es romper ese paradigma al cual nos han metido los grandes medios de comunicación, ampliar el debate, plantear las cuestiones de la salida. Yo diferiría un poco sobre el tema de la guerra civil. Sin embargo, no podemos negar que hay un proceso de agresión muy fuerte en este momento, y que se requieren definiciones muy claras respecto a si avanzamos en un proceso de unidad con los trabajadores de América Latina, con los sectores explotados y oprimidos, o nos plegamos a las posiciones del imperialismo estadounidense. Gracias, Walter. Muchos temas interesantes, ahorita los retomamos. Gerardo, por favor. Pues nadie se ocupa de lo intrascendente, y nosotros tendríamos que preguntarnos por qué tanta alaraca sobre Venezuela. O sea, porque no es un tema de la dictadura o la democracia. Pinochet estuvo casi 17 años en el poder, mató a decenas de miles de chilenos, y nadie le tocó un pelo, al contrario, lo apoyaba el gobierno de Estados Unidos, o Videla con la dictadura en Argentina, 30.000 argentinos asesinados, y no movieron un solo dedo para acusar a el gobierno de esos países. O sea, por supuesto que Venezuela lo que está haciendo es un esfuerzo. Tiene dos pecados fundamentales: poner sus recursos naturales al servicio de su pueblo y tratar de construir una política económica diferente al neoliberalismo dominante en el mundo, y ser un área de influencia en toda América Latina que ha generado gobiernos de izquierda o cercanos a sus pueblos, y eso le parece intolerable a Estados Unidos. Entonces decir, no, es por los errores de Maduro, no, es que quiere acabar con las instituciones democráticas, son los desvergonzados, hombre. Los países, empezando por Estados Unidos, pero México, Colombia o Brasil o Argentina, que son los que más hostilizan a Venezuela, son los más antidemocráticos, los bañados en sangre del país, los más corrompidos. Llegaron Temer, por ejemplo, en Brasil, llega por un golpe parlamentario. Macri, desde que llegó envuelto en los escándalos de corrupción, Peña Nieto y Videgaray no tienen vergüenza, ni siquiera respetan el voto del Estado de México, y están muy preocupados por la democracia en un hermano país. Yo creo que son una pandilla de hipócritas que están hostilizando un pueblo que tiene en todo momento el derecho inclusive a equivocarse, y que están construyendo una salida diferente, tuerta, chueco, derecha, y que hay que valorarla en su justa, en su justa dimensión. Ángel, por favor. Yo coincido con Oroña en lo esencial, y me parece que ha dado en el clavo. Me voy a referir a la democracia formal, electoral. El gobierno chavista ha sido el más respetuoso de las reglas de la democracia electoral en toda su historia. Ha reconocido cuando perdió el referéndum, reconoció cuando perdió las elecciones
legislativas 2015. de 2015. Reconoció el pequeño margen con que Maduro le ganó a Capriles, o sea, ha habido una transparencia electoral. Jimmy Carter llegó a decir que era el sistema electoral mejor del mundo, o sea que el expresidente del país que se supone que es el paradigma de la democracia, o que es una dictadura, como sabemos todos aquí, del capital, igual que todos los demás países que fueron mencionados aquí anteriormente y que ahora le están pidiendo cuentas a Venezuela, de democracia, hazme el favor. Todo eso es una hipocresía, un cinismo que realmente es grotesco. Venezuela ha organizado comunas. Venezuela ha consultado con su población muchísimas de las decisiones más importantes. Ahora mismo, en esta situación donde parecía que no había salida, más que una salida violenta, el chavismo insistió en la paz. Es una fuerza de paz el chavismo. La paz está armado, pero es una fuerza de paz, incluyendo las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas. Y la paz, y cuando parecía que no había salida, el presidente Maduro propone la Asamblea Nacional Constituyente, que creo que fue brillante, y además la salida más democrática, convocar a la gente a votar. La oposición no se presentó. Hizo el show del 16 de julio, donde sin registro, sin padrón, votaron niños, votaron personas 17 veces y terminaron quemando las boletas. Se acabó el Eso no es minuto. serio. Ángel, pero déjeme retomar este punto. La Asamblea Constituyente del 30 de julio es el resultado de un proceso más amplio que implica un conjunto de conflictos políticos y económicos. Digamos, ¿qué historia está detrás de esta Asamblea Constituyente y qué explica lo que está sucediendo actualmente en Venezuela? Quien quiera comenzar, barra libre. Si quieres, yo creo que una constituyente es una decisión soberana y por tanto hay que respetarla. Al mismo tiempo hay que ver efectivamente en qué condiciones y cuáles son los propósitos de las constituyentes. Creo que hay una diferencia sustancial entre la constituyente de 99, o sea, la constitución de 99 y la constituyente de 98-99 que plantea Chávez y la constituyente actual. Hay constituyentes que nacen sobre un empuje, digamos, un proceso de avanzada y que por lo tanto justifican, digamos, un giro. Y esa yo creo que no es el caso ahora. Yo creo que es una constituyente muy defensiva, muy a la defensiva, muy para, digamos, muy producto del asedio y del acoso de una derecha y de una presión imperial que efectivamente colocan a la defensiva al chavismo. Y por lo tanto yo creo que hay que leerla así y creo que en ese sentido también todos sus límites están marcados por esa génesis y esa... No dudo que las medidas que se puedan aprobar en la constituyente puedan ser progresivas y eso sería interesante, pero creo que las condiciones ambientales en las cuales se genera no le dan la legitimidad que tuvo la constituyente anterior. Es una constituyente que nace con serios problemas, en un contexto de crisis, con incluso un problema interno, que eso es lo que más me preocupa, ojalá que tengamos oportunidad de conversarlo, en donde la polarización ha, generado un cierre de filas en el chavismo que no permite debates y críticas entre distintas corrientes y perspectivas de izquierda, que creo que es lo que siempre ha animado a los mejores procesos constituyentes, que fueran formales o informales, se daban también en el debate de izquierda y no en el bloque, digamos, de defensivo, de adhesiones a una simple idea. Entonces, yo lo que siento es que lo que se ha perdido en ese proceso, y es muy lamentable, se ha perdido porque también objetivamente se ha perdido, no solo por los errores. Yo creo que ahí sí hay que matizar la idea de que hay una cadena de errores. Creo que hay circunstancias. También el tema del petróleo también es un contexto desfavorable, el contexto político se volvió desfavorable, la derecha remontó una derrota histórica que le había dado el chavismo. Entonces yo creo que ese es como hay que leerla, no se puede leerla de forma triunfalista, porque ahí estaríamos perdiendo de vista todos los límites en su propia constitución, valga la redundancia. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en una parte de lo que plantea, o sea, de la diferencia que hay entre la constituyente convocada por Chávez, que tuvo todo el asedio igual de la derecha. Hubo casi 200 impugnaciones en la Suprema Corte, que no se llama así, Tribunal Superior de Justicia o algo así, Suprema Corte de Justicia. Para que no se hiciera esa constituyente, igual se le acusó que quería medidas dictatoriales, toda la misma
descalificación que se da. Yo cuando convocó Maduro la Constitución pensé que era un error. Venía de perder casi por 2/3 el Congreso y dije, se los va a ganar la derecha. Es falso, hombre. La derecha no está apostando a una salida democrática, está apostando a una salida golpista. Pudo haber ganado esa constituyente porque además ahí van sin partidos y no es el oficialismo el que tiene, no es puro oficialismo. Hay muchísimos sectores críticos del chavismo cansados con el burocratismo, con los errores, con una serie de dificultades que hay, que están empujando, y va ahí una camada de líderes importantes que van a darle un proceso de frescura y de discusión de fondo del camino a seguir, de las decisiones a tomar. A mí me parece que fue una decisión democrática, pone en manos del pueblo la decisión. Bueno, pues no puede haber más democrático que eso. Pues la derecha se excluye, bueno, pues es una decisión de ellos, política equivocada, no es un cheque en blanco. El pueblo tiene un referéndum que ratificar o rechazar lo que se haya decidido en esa es un intento de salida política, ¿no? Pues Por claro, parte de los sectores chavistas ante la crisis que se está desarrollando. Perdón que los interrumpa, vamos a un corte y regresamos precisamente sobre esta discusión. Estamos en Jaque al Rey, regresamos después del corte. Libertad de expresión, órale. Rompeviento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Walter, habías planteado. Sí, lo que yo digo es que el tema de la constituyente trata de dar una salida política a la crisis y desde ahí plantear ante un escenario de polarización la posibilidad de establecer un diálogo me parece en cierta forma acertado. Ahora, bueno, habrá que discutir la manera en cómo se realizó. Yo digo, diverjo de lo que dice Noroña en el sentido de que el 99 tenía condiciones completamente diferentes. Ahorita vivimos, de hecho, justo después de esa fecha, vivimos una década, por ejemplo, de bonanza petrolera, de cambio de ciertos paradigmas, y que después de haber atravesado todo ese proceso económico muy importante en Venezuela, pues las condiciones cambiaron, el asedio estadounidense se incrementó, y pues en este momento, por eso la constituyente, desde mi punto de vista, tiene esas características defensivas, todo esto que ha estado pasando, las movilizaciones, y que recuerdan en gran medida este escenario de violencia que se vive a los escenarios que se desarrollaron, por ejemplo, en Ucrania con la caída del presidente Yanukovych, a lo que se estuvo viviendo en las movilizaciones en Irán, igual por las mismas fechas. Es decir, una componente extranjera que está intentando atizar los procesos locales, haciéndolos ver como luchas democráticas, insurrecciones de carácter popular, que no son tales. O sea, desde mi punto de vista, sí hay reivindicaciones directamente ligadas a las condiciones que se están viendo en Venezuela, pero hay un componente imperialista muy claro, muy de apropiación de los recursos, muy de cambio de paradigma, de cambio de gobierno, y que, bueno, la constituyente trata de ser el intento de una salida, pero lo que hay que denunciar es que la oposición ni siquiera eso quiere. O sea, eso es lo que a mí me parece importante resaltar. No están dispuestos a una salida política en Venezuela. Esa es la esencia. Es la salida o la intervención política militar. Que la oposición no quiere elecciones. La oposición quiere el golpe. Y esa posición de la oposición se ha reforzado más en la medida que llegó Trump, que la CIA y el Comando Sur acapararon totalmente el tema Venezuela, sacaron al Departamento de Estado. No sé si han visto que Shannon ya no aparece por ninguna parte, que era el enviado que iba constantemente en la época de Obama, y no quieren elecciones, lo que quieren es un golpe de Estado. Está el sector más fascista de la oposición dirigiendo
la Mesa de la Unidad Democrática. Y lo que se ha hecho ahora en Venezuela es un crimen de lesa humanidad. Se han reclutado jóvenes marginales a través de las redes sociales y de todo un trabajo que no tengo tiempo para explicar ahora, pero es verdaderamente macabro. Han buscado jóvenes marginales, jóvenes de clase media y media baja, para convertirlos en máquinas de matar, con el perfil de que todos vean juegos violentos, de que tengan entre 14 y 20 años y pues deslizarlos por toda una serie de estudios que han hecho los laboratorios de guerra psicológica, de la realidad virtual de matar en los juegos de internet violentos a la realidad real de matar realmente a una persona, como han estado haciendo. Han quemado más de 20 personas en el juego. Lo que han hecho, además, la mayor parte de las víctimas son guardias nacionales, son chavistas o personas ajenas al conflicto. De modo que la cifra que manejan ellos, que siempre han sido tramposos en eso, de como si el número de muertos fuera todo de personas, digamos, civiles, inocentes, y no es así. Entonces, creo que la constituyente además tiene una gran base popular. Esto de la cuestión sectorial, introducir la cuestión sectorial, ha permitido que una serie de revolucionarios que en otras circunstancias no hubieran llegado, llegan. Yo conozco a algunos de ellos y son gente incorruptible y son gente de una firmeza ideológica enorme. Y sé que van a batallar allí porque se logre una constitución contrahegemónica ejemplar. Para eso están allí. Yo creo que eso es interesante. Si eso se diera, también tendrían que hacer frente, o sea, que ese sector, a toda la parte más burocrática, corrupta, autoritaria del chavismo. O sea, entonces la disputa también es intrachavista. O sea, ese es como, porque hay una parte especular. O sea, a la derecha fascista, callejera, agresiva, corresponde también el endurecimiento, el empoderamiento de unas fracciones. O sea, también el chavismo es un espacio plural. Entonces, por eso yo hablo de guerra civil, no como en términos descriptivos, sino porque hay una tendencia a la polarización de actores que efectivamente no le apuestan a la salida política. Yo ahí coincido. Pero de ambos lados hay actores que no le apuestan a una salida política. Entonces ahí hay que ser finos, y aun cuando estamos frente a una ofensiva imperial a la cual tenemos que hacer frente como gente de izquierda, y al mismo tiempo no podemos obviar lo que está ocurriendo y también las propias dinámicas internas al chavismo. O sea, las lógicas de sectores corruptos, de sectores burocráticos, de sectores que también la cuestión militar, o sea, haber una agresión también militariza la revolución bolivariana, y el propio Chávez, que era un militar, trataba de no militarizar a la revolución, porque militarizar a la revolución es un problema que ha generado degeneraciones cada vez que ha ocurrido, y tenemos un largo historial, digamos, de cierre disciplinarios, autoritarios, Entonces, yo creo que no te estoy diciendo que eso esté resuelto definitivamente, pero también está en juego. Y el escenario como se está constituyendo casi que nos impide discutir esas cosas. Qué bueno que tenemos espacios aquí para discutirlas, porque frente a la derecha obviamente hay que cerrar filas y hay que contraponer otra lectura. Pero al interior de los debates de izquierda no podemos obviar dinámicas que son también perniciosas y lamentables. Pero no se ve ni lo fundamental, hombre, perdón, porque, a ver, yo dejé correr lo de la presentación del programa. La presentación del programa pretende ser equilibrada y no lo es. O sea, hay una condena evidente a Venezuela y a su gobierno. O sea, dicen, es una cosa, es otra, pero en realidad, no, es culpa de Maduro, no, tal, es tal. No hay manera de entrarle al tema con serenidad y con objetividad, porque evidentemente hay una ofensiva, un linchamiento, una cosa, se desvirtúa en esencia lo que está ahí. Miren, pongo un solo ejemplo. 2 semanas antes, cuando se hace el ensayo de la elección de la Asamblea Constituyente, la derecha puede hacer su plebiscito sin ningún problema. Nadie los molestó, nadie los boicoteó, no hubo ninguna ofensiva. Y ellos dicen que participaron más de 7 millones de personas. Si yo aquí en México dijera, convoco un plebiscito de los que estén de acuerdo que se vaya a Peña, y luego salgo a decir que 20 millones de personas votaron, y cuando me dicen, a ver, ¿qué pruebas tienes, Noroña? Yo digo, no las quemé.
quemé las actas, quemé los votos, quemé todo. Pues me hace pedazos los medios, me dice que soy un ridículo, que no soy serio. Zapatismo antes, hacía con pero será el sereno, pero ningún medio internacional dijo que el zapatismo hablaba con verdad. Y acá tienes a todos los medios del mundo, los mexicanos y los venezolanos incluidos, diciendo más de 7 millones de personas condenaron a Maduro, todos dan por buenos. Y el departamento todos, ¿no? Mientras que hacen una asamblea con un órgano institucional de un poder constituido del Estado venezolano, y dicen participaban más de 8 millones de personas, y sale medio mundo, literalmente, Europa, Estados Unidos, que sí, salen a decir, no lo reconozco. Espérese, si usted no tiene facultad de desconocer o reconocer una decisión soberana. No, y sale la empresa que les vende las máquinas a decir, hicieron fraude sin una sola prueba. O sea, es una campaña de linchamiento feroz, donde en el momento que tú introduces elementos críticos, pues solo abres la puerta para que ese linchamiento se agudice y para que se tergiverse. No estoy diciendo que sea incorrecto criticar. Sí, pero con la Unión Soviética, entonces 50 años había que quedarse. No estoy la Unión Soviética estaba es que nunca dije eso. No, estoy diciéndolo yo. O sea, estoy planteándolo como símil. Pero estás desvirtuando lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo estoy diciendo es simplemente que es muy difícil discutirlo con serenidad, justo por eso. Justo lo que estoy diciendo, que no hay elementos. Si regresamos al tema de qué significa políticamente la constituyente, en términos yo coincido con lo que dice Máximo. Es decir, va a generar un escenario de diálogo, de discusión entre todas las fuerzas que están ahí. Las chavistas más que han tenido mayores problemas en la administración del gobierno, los sectores que dijeron, bueno, vamos a apoyar, etcétera. Y finalmente, bueno, no conozco los resultados finales. Parece ser que encabezan las listas los sectores más dialoguistas, quienes se han tratado de generar un diálogo con la derecha. Por ejemplo, está Elías Jagua, que parece ser que es uno de los que también encabeza todo este tema, a diferencia, por ejemplo, de la posición de Diosdado, que era, pues, no, y que se vaya la fiscal, y etcétera. Entonces, en términos de buscar una salida política, me parece, es correcto. Y entonces habría que intentar que la salida política efectivamente se dé, ¿no? Por el escenario que tiene en este momento Venezuela es demasiado complicado y está abiertamente tocado con pinzas, pero hay un sector que definitivamente dijo no va por ahí y no lo vamos a intentar y vamos a incrementar la violencia y me parece que también la derecha no es homogénea y en el marco de toda la oposición también hay sectores, como se mencionaba hace rato, que estaban dentro del chavismo, que dijeron, bueno, pues nosotros no vamos por la constituyente, pero tampoco es que sean los enemigos. A mí lo que me interesa... Te interrumpo muy puntual, es que cuando tú dices no es homogéneo, sí, no es homogéneo, pero la línea de la derecha que está imponiendo es la fascista violenta. Sí. Eso es lo que se ha alentado, la quema de gente viva, el que se maten en las barricadas. Del chavismo, entre comillas, que se negó a ir a la constituyente, llamó a votar en el plebiscito. Y yo he criticado abiertamente a esas organizaciones que están llamando a las acciones de la MUD o que encabezan sus portales con todos los embosados estos de la MUD. A mí me parece eso nefasto. Pero en el marco de la discusión de la constituyente es cómo llamas a todos esos sectores a converger a una salida política. Pero, ingeniero, no estamos hablando de la guerra económica. Aquí no se ha mencionado la guerra económica, ni en la introducción. Había que haberlo mencionado para ser objetivo. Yo sé que estamos en un programa serio, que es un programa que defiende la verdad y además de eso un medio que defiende la verdad. Pero eso faltado en la introducción, la guerra económica. La guerra económica le ha hecho un daño enorme. Por cierto, ahora viene Pascualina Curcio, que es una economista muy destacada venezolana, que ha hecho un desmenuzamiento de lo que implica la guerra económica, claro, a nivel de divisa, a nivel de Dollar Today, que es un sitio web en Miami que se presta a toda la cuestión esta de la especulación, de tirar el bolívar y subir el dólar mediante una serie de maniobras especulativas. De eso no se ha hablado y eso ha hecho un daño enorme. Por ejemplo, lo que hablaba el ingeniero sobre la empresa Polar, yo no sé si el chavismo podía nacionalizar esa empresa o invertir paralelamente con el grado de redistribución de riqueza que se hizo allí y además de eso todo lo que implicó programas como Petrocaribe, que siguen, por cierto, a pesar de todo. Venezuela sigue suministrando petróleo a todos los pequeños estados insulares del Caribe que habrían quebrado si hubiesen tenido que pagar de su fondo
el petróleo. Pero además no es solo eso, sino también la obra social que se ha hecho allí con un precio justo que Venezuela le ha dado, no es que se lo ha regalado en el petróleo. Entonces la guerra económica es muy importante porque la guerra económica ha creado un gran malestar en sectores de la población, con razón, porque bueno, falta un alimento, falta el papel higiénico, faltan las toallas sanitarias de las mujeres, es decir, es una cosa selectiva, y también faltan medicamentos. Y cuando un hipertenso no tiene el medicamento, pues lógicamente toda la familia se vuelve loca. Tenemos que gobierno, perdón que los interrumpa, tenemos que ir a un corte. Regresamos sobre este tema particular que retoma Gerardo. Estamos en Jaque al Rey. Sabemos que están allá afuera. Podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe. Temen al cambio. No conocemos el futuro. No hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Una cosa muy breve, ¿te parece? O sea, sí. Una cuestión creo que de método. O sea, yo sí creo que se tiene que poder desdoblar el análisis. O sea, se tiene que poderlo hacer. O sea, es decir, asumir que estamos frente a una embestida, asumir que hay condiciones de realidad que no podemos obviar, pero al mismo tiempo no negar los problemas y eso deberían ser las propias fuerzas chavistas, ser las primeras en reconocer límites, reconocer cosas que se acaban de decir en los momentos de pausa, es decir, hubo problemas de clientelares, hubo problema de rentismo, o sea, tenemos una serie de cuestiones que no se han resuelto en 20 años de gobierno, o sea, no poca cosa, es una responsabilidad política, que creo que más sinceridad, más honestidad serviría a construir hegemonía. Yo creo que hay un problema hegemónico en el chavismo. O sea, el chavismo fue hegemónico, perdió hegemonía, o sea, capacidad de convencimiento de otros sectores no convencidos, porque la hegemonía es expandirse más allá de las fronteras ya instaladas, y ahora perdió capacidad de hegemonía. ¿Cómo recuperar una iniciativa hegemónica? La constituyente podía hacerlo si es que se abría más allá del perímetro del chavismo. Creo que no logró abrirse más allá del perímetro del chavismo. ¿Cómo abrirse más allá del perímetro del chavismo? Yo digo empezando a decir la verdad. Porque creo que la verdad es revolucionaria. La verdad no es darle argumentos al enemigo. Y creo que esa es una cuestión de método que no se está siguiendo. O sea, yo no creo que no se esté siguiendo, fíjate, que dices, perdió hegemonía. No, hombre, perdió a su líder. Se murió, le mataron al líder que era el eje central de esa conducción, sustituye al comandante Chávez. Bueno, pues está pesado, en vida nunca le reconocieron ni sus tamaños ni sus méritos, tuvo que morir para que la derecha medio le reconociera lo que significaba y lo que representaba. Entonces, simplemente esa sustitución del liderazgo hacia Maduro, bueno, hubo una serie de dudas, hubo la elección cerradísima, hubo una crisis política que la derecha aprovechó bien para buscar y apretar en la parte económica, acumulado con las cosas no resueltas en el camino. No era una oportunidad para darle marcha atrás. A ver, la derecha no se mete a lo de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, que dices, no está el diálogo, pues puede estar. Yo escuché a candidatos a la Constituyente decir, nuestra primera tarea, había 11 candidatos en promedio por cargo en disputa. O sea, nuestra primera tarea es convocar a los que quisieron ser candidatos para hacer una discusión y llevar de manera colectiva lo que estamos promoviendo, e ir abajo a la gente, a discutir, a hablar. Yo creo que se pueden abrir espacios de discusión si verdaderamente el sector de la derecha
quisiera una discusión democrática, pero no quieren eso, porque ellos lo que quieren es echar atrás a la constitución surgida de este proceso. Lo que quieren es volver al proyecto económico neoliberal. Lo que quieren es otra vez que la concentración de la riqueza se dé en unas cuantas manos, como en México, hombre, 16. Porque una salida política lo que implica es tener que gobernar con el chavismo. Exacto. Y eso es lo que abiertamente la dirección de la oposición no quiere. Eso no lo pueden Para conseguir. ellos eso es impensable. Inaceptable. Ahora lo que decíamos es, los constituyentes pueden romper el modelo rentista, el modelo de dependencia, el desarrollo de inversiones, etcétera, etcétera. Se puede hacer. Yo creo que la preocupación la comparten, Y entonces en la búsqueda de una salida política, pues hay que discutir un programa que ponga a la cabeza a los sectores productivos, que sea autocrítico. Que sea autocrítico. Y yo creo que hay un sector que sí lo es, pero también coincido con lo que dices. Quienes encabezan ambos procesos de la polarización no lo son. Entonces, esto está cada vez endureciendo las posiciones y está llevando escenarios un poco. Pero la polarización es un fruto de la lucha de clase. Sí, completamente. No nos ceguemos. La polarización no es que Diosdado sea súper duro y que Leopoldo y su esposa y demás sean superfachos. La cuestión es que en Venezuela está en juego, primero, un proyecto que mostró que en un país como ese, que se ponía como el gran aliado de Estados Unidos, una gran vitrina democrática, Estados Unidos decía que era la democracia ejemplar de América Latina, se podía hacer una transformación que llevara a los excluidos de siempre a participar. Oye, Chávez le dio participación a 6 millones de colombianos que no existían, no tenían ni carnet de identidad, a todos les dio lo que quisieron, la identidad venezolana, la nacionalidad venezolana. Los marginales venezolanos, por ejemplo, en el barrio 23 de enero nadie tenía cédula electoral para votar. Eso en Venezuela era un grado de discriminación enorme. 1.800.000 viviendas. 1.800.000 viviendas construidas ya, pero además son viviendas, no son casas de esas que se rompe la pared. El tipo geo de aquí. No. Son casas verdaderamente decentes y además 90 metros cuadrados, amuebladas, sin enganches. Ahora se propone llegar a los 2 millones. A los 2 millones se propone llegar. No es cualquier cosa. Es el país que más universidades ha construido. O sea, ahí se ha estado haciendo a pesar de todo. Hay errores, como en toda obra humana. Yo creo que en ninguna revolución ha dejado de haber errores, pero yo creo que hay un espíritu de rectificar. Y la preocupación tuya y de Máximo, yo creo que, Maduro no ha podido ser más claro. Tenemos que salir del rentismo, esto no puede seguir de ninguna manera. Lo mismo están diciendo la mayor parte de los líderes chavistas, y yo creo que eso en la constituyente va a estar presente. Fíjate que la crítica, Máximo, si me lo permites, la crítica más fuerte que haría, yo sostengo que en México deberíamos construir un nuevo camino para la humanidad. Otro sistema económico que pusiera en el centro al ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Dejar de lado la acumulación de la riqueza y la explotación del ser humano por el ser humano. Otro tipo de sistema económico. Yo, si alguna crítica le haría a Venezuela, es esa, que está buscando no dejar fuera a un sector que no solo no quiere estar dentro, sino que es absolutamente contrario. Yo lo discutí hace poco con una compañera, decía, es que esa visión hay que erradicarla. Esa visión de concentración de la riqueza, de envenenamiento del aire, de que matan flora, matan fauna, matan gente, avasallan, esa visión ya debe ser superada, está reventada en el mundo. Estados Unidos por eso eligió a Trump, porque están desesperados buscando cómo volver a ser lo que eran, que no podrán serlo más. Europa está reventada. Esos no son caminos. Sí debemos construir otro sistema económico, y eso no está en la discusión. Y mientras eso no está en la discusión, porque estás respetando a la iniciativa privada y tal, no, eso no va a ningún lado. Y cuando me refiero a la iniciativa privada, me refiero a los que concentran la riqueza. 8 en el mundo, 8 hombres concentran más de la mitad de la riqueza producida por toda la humanidad. Eso es aberrante. Y en México 16 concentran 143.000 millones de dólares. Yo creo que ese es el problema. Pero fíjate la paradoja, o sea, yo creo que en Venezuela sí se avanzó en esa dirección más que en otros lados, paradójicamente, o sea, en términos de pensar más hacia el capitalismo, aun cuando
con ejercicios medio fallidos, con un problema de rentismo, pero pensar ciertos esquemas de socialización de la riqueza. Pero creo que el problema es la socialización del poder y del poder político y el pluralismo. O sea, yo creo que mi crítica no va tanto en esa dirección, aun cuando sobre eso hay que discutir extractivismos y esas cuestiones, sino es que tanto, porque yo creo que sí hay lucha de clase, hay que respetarla en términos de su polaridad, pero la lucha de clase tiene una dimensión espontánea y direcciones. ¿Quién dirige la lucha de clase? Yo creo que entonces no es un tema menor si hay sectores fascistas por un lado y sectores, llamémosle así, bueno, no lo llamamos así, llamémosle así como monolíticos que no están abriendo a espacio de debate. Yo creo que ese tema es un tema crucial, porque la lucha de clases tampoco es un fenómeno que va más allá es un fenómeno político, no solo es un fenómeno socioeconómico. Entonces hay que irla orientando. Y la orientación que está asumiendo ahora yo creo que tiene efectivamente una polarización por la derecha, pero también una falla de conducción por la izquierda que no está respetando la diversidad de las clases mismas, que son distintas, que piensan distintos, que no son, digamos, un producto mecánico de su condición socioeconómica. Pero que no están respetando, ¿en qué momento no están respetando? Esa es la parte que yo no comparto. Como si hubiera un proceso de autoritarismo, como si verdaderamente se estuviera construyendo una dictadura. Yo comparto que no hay un sistema que haya jugado... único, por ejemplo, en términos de la izquierda, esa es la lógica, no sin corrientes internas, sin debate. Pero ni siquiera hay un partido único, son varios los grupos que se articulan en torno al chavismo. No, el Partido Socialista Unificado. Sí, ese es el mayor. El chavismo muy diverso, sí, Máximo, y el chavismo no es el PSV. Exacto. O sea, no es, pues habría que no es solo. Eso está muy claro. ¿Cuál fue la comisión que organizó la Constituyente? Todos eran miembros del PSV, no había un solo miembro del PSV. De acuerdo, pero el sujeto político chavismo no es el PSV. Que aportan votos, no que conducen el proceso. No es el PSV, y además es un sujeto político muy activo y muy consciente. Yo diría que todo el chavismo, o sea que todos los militantes del PSV son chavistas, pero no todo el chavismo está dentro del PSV. O sea, es un fenómeno muy interesante que yo creo que no se ha estudiado suficientemente. Me parece que es el sujeto político de transformación más interesante, más importante que hay en América Latina y el Caribe, y creo que hay una gran democracia interna, sinceramente, en el chavismo. Hay mucho debate, se ve en las redes sociales, se ve no estoy hablando del Correo del Orinoco, el periódico oficial, pero en las redes y en los sitios alternativos uno ve un gran debate. Hay que reconocer que es una sociedad en constante debate. Hay un proceso político, un proceso de politización muy bueno, muy interesante que ocurre en Venezuela. Es muy fuerte. Yo tuve la oportunidad también de visitar Venezuela y la gente te hablaba de todo. De un montón de conceptos que en México sería muy elevados plantearse en la calle, ¿no? O sea, sí hay un proceso de politización muy interesante. Ahora, ¿se reflejarán estas divergencias dentro de la constituyente? Pues ojalá que sí. Te voy a tener que interrumpir, perdón, sobre esa dictadura del tiempo. Sí. Regresamos contigo justo sobre ese tema. Estamos en Jaque al Rey. Perdóname, Walter. Hay que discutir la dictadura del Venezuela, Brasil, Argentina y otros países se apoyaron en el alza de los precios de las materias primas, un fenómeno temporal. Y en vez de tratar de desarrollar una economía sostenible con la manufactura y la agricultura, simplemente confiaron en las materias primas que podían exportar. Eso es muy perjudicial. No solo no es un éxito, sino es un modelo de desarrollo dañino. Esto afirmaba recientemente nada menos que Noam Chomsky, refiriéndose a la crisis actual de Venezuela. Sin embargo, hace falta preguntarnos si aún con sus errores en materia política y económica, el consenso actual de las grandes potencias en contra de este país de Sudamérica obedece a su genuino interés por la democracia o si se trata de un intento de desestabilizar a un gobierno incómodo. En este programa de Jaque al Rey, Venezuela, dictadura o resistencia antiimperial.
Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión debatimos sobre un tema álgido en este momento, Venezuela. Para ello nos acompaña Máximo Modonesi, que ya ha estado aquí varias veces. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y director de la revista Memoria. Gracias, Máximo. Gracias a ustedes. Nos acompaña también Walter Ángel. Él es ingeniero por la UNAM y coordinador del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México. Muchas gracias, Walter. Gracias a ti, a ustedes. Nos acompaña también, otra vez en Jaque al Rey, Gerardo Fernández Noroña. Él es sociólogo, político, activista. Muchas gracias, Gerardo. Al contrario, gracias por la invitación. Y nos acompaña también varias veces aquí Ángel Guerra, profesor en Casalam y articulista de La Jornada. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Enseguida empezamos con este debate, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo la partida. El pasado 30 de julio, en medio de una fuerte polarización, tuvo lugar el proceso electoral para definir a los 545 candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Graduados latinoamericanos de la Escuela de Medicina Latinoamericana de La Habana, cortó el cólera. Hay que hablar de estas cosas también, porque Venezuela cumplió y sigue cumpliendo su labor internacionalista en medio de esto. La ayuda que le dio a Cuba cuando el huracán que atravesó Santiago de Cuba, y están una cantidad enorme de casas construidas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, todo eso se hizo en estos 20 años, pero además con un hostigamiento de Estados Unidos constante, porque Chávez fue hostigado desde la propia primera campaña electoral, ya ahí empezaron a hostigarlo. Luego, el golpe del 2002, el boicot petrolero. Venezuela perdió miles de millones de dólares con el boicot petrolero, el boicot patronal que cerró la economía del país durante meses. Tenemos que ir hasta ahí. Y, o sea, todo esto creó unas condiciones muy difíciles desde el punto de vista económico. Luego vinieron los altos precios del petróleo y ahí, bueno, se aprovechó para una gran redistribución, y también yo creo que cundió el consumismo dentro de los sectores populares. No sé si ustedes se acuerdan en una ocasión que bajaron los precios por un decreto del gobierno de toda una serie de productos, y lo que se veía era la gente cargando pantallas de esas de las más modernas. Entonces, yo creo que una cuestión ahí ha sido que no se ha dado la batalla contra el consumismo que había que dar. Eso está dicho por Chávez en el Plan de la Patria, que se supone que ahora sea uno de los documentos base de una de las comisiones de la Constituyente. Ahí está, vayamos al Plan de la Patria, ahí está planteado incluso, Noroña, lo que tú proponías de un modelo que sea amistoso con la naturaleza y que termine con la explotación. Ahí Chávez lo plantea en el Plan de la Patria. Incluso Chávez plantea dinamitar al Estado burgués. O sea, eso quiere decir que no está dinamitado. Cuando tú dices una cosa tan tajante, es porque ahí hay un Estado burgués, entonces hay que acabar con él. Y son tareas muy difíciles, porque esa burocracia estatal es una retranca constante en el terreno económico. Está afiliada al Partido Socialista Unificado de Venezuela hoy en día. Algunos. Claro. No, un sector. No, los agarran mal parados, hombre. No producen sus alimentos, no producen lo que consumen, eso es real. Y necesitan crear la planta productiva del campo y la ciudad, que en México, por ejemplo, sí existió. Y que con todo el proceso neoliberal se desmanteló, y que si se va atrás del Tratado de Libre Comercio, que debería irse atrás y no se va a ir, porque son unos vendepatrias, estos canallas, ya me estoy adelantando al otro tema, que van a ir a renegociar, pero debería aprovecharse. ¿Cuántos años necesitaríamos nosotros para reconstruir nuestra planta productiva del campo y la ciudad? Bueno, Venezuela tiene que construirla, y ese es un reto que no se ha cubierto y que hace vulnerable frente a la caída del precio del petróleo y frente a esta ausencia, pues la hace vulnerable con toda la presión económica. Entonces muere Chávez, todas estas cosas, los agarran mal parados, se cae el precio del petróleo, que no se cayó solito, sino también por intervención de Estados Unidos. Petróleo cuyo precio controla Estados Unidos. Exacto. A mí me parece que el problema de la redistribución de la riqueza no es cuánto tienes de renta y cómo la vas a distribuir, sino más bien cómo desarrollar las inversiones productivas para generar un proyecto de nación independiente,
que pueda producir sus alimentos, que pueda procesar sus minerales, etcétera. Creo que ese es uno de los grandes errores. Pero incluso, había una gran necesidad. Pero incluso vamos a ser humildes también, porque esa es una discusión que viene desde la década de los 70 en Venezuela. O sea, ese proceso que se está viviendo ahora en Venezuela tiene sus orígenes en los 70. Ahora, el problema quizás atrás. Y quizás todavía más atrás. Las ideas se las sepan para adelante. Sí, pero lo cierto es que hay que romper ese modelo, porque de ahí se deriva todo lo demás. O sea, que la Polar siga controlando este tema de los alimentos, que el proceso de importación de medicamentos. Sí, eres vulnerable. Eres altamente vulnerable. Entonces, por eso es que se pudo desarrollar una guerra económica. Y eso desde los tiempos del mismo Chávez. O sea, estamos hablando de un problema de planificación desde la estructura que todavía le tocó vivir a Chávez. Entonces, me parece que si no lo negamos. O sea, eso es importante y eso hay que denunciarlo. Si Venezuela está en estas condiciones, en gran medida por la intervención de las empresas que controla la oligarquía, por intervención del imperialismo estadounidense, porque Estados Unidos está consumiendo a las reservas del mundo antes de consumir sus propias reservas, porque controla el precio del crudo, y porque estos modelos ya los hemos visto antes, pues. O sea, para desestabilizar a las naciones ya hemos visto cómo, desde su punto estudiando dónde está la columna vertebral de la economía, comienzan a golpetear para poder facilitar la fractura del tejido social. Y esa vulnerabilidad hace que además se acepte, digamos, el principio del extractivismo como irreversible. Incluso se abre todo el arco del Orinoco, o sea, se abre. Digamos, exacto, porque eso era lo que estaban discutiendo cuando lo de la Asamblea Nacional, lo de las empresas mixtas, que eso yo dije, bueno, no, o sea, esto sí es... Y China, que es el otro tema. O sea, que digamos, para jugar con las contradicciones del mundo, pues apoyarse en créditos chinos, inversiones chinas, extractivismo chino. Entonces, digamos, son problemas. Eso yo ni siquiera haría como un gran escándalo. Entiendo las problemáticas. Pero el problema es, repito, no ser sinceros con esas cuestiones. Hay un problema que no es menor, porque uno diría, no es solo una cuestión de forma, ser sinceros y ser honesto con las contradicciones. También se educa y se forma a la gente a vivir con las contradicciones de frente. Y no, digamos, ocultarles la verdad y generar imágenes triunfalistas, ¿no? De un pueblo chavista indestructible, cuando también hay problemas de consumo. Yo creo que en esa mesa afloraron una serie de cuestiones que a veces son difíciles de plantear en otros espacios, pero que son fundamentales para justo reconstruir incluso ese tejido de confianza que se requiere entre una dirigencia y un movimiento político. El creo que se critica pero el chavismo critica esas partes. Mira, yo he escuchado compañeros comprometidos en discusiones políticas, no en una discusión cortita, sino en discusiones políticas planteando, a ver si está tal programa para producir alimentos, lleva tantos años, no ha dado resultado. Bueno, tiene que dar el resultado. Ustedes no pueden seguir diciendo que es la guerra económica y la presión cuando esto se ha venido tratando de... Son casi 20 años de sí, exacto, pero sí tienes que tomar el acento de que se decidió la deuda social enfrentarla. Esa es una parte, no menor, importante. Ustedes no te sale mes, no, güey, construiste 1.080.000 viviendas. Se dice fácil, pero es una cosa muy fuerte, 90 metros cuadrados, amuebladas, sin enganches, sin pagos mensuales, que hay quien los critica y hable populistas, una serie de necesidades. Pero es cierto también que ha habido una serie de programas que no han dado el resultado que se esperaba y que esta asamblea, yo creo que los va a tener que rediscutir con mucha seriedad. Tenemos que ir concluyendo, se está acabando el programa, vamos a la regla del minuto, un minuto para todos. Y se nos quedó fuera lo de México. Les pido que el minuto sea esta vez sí de un minuto, máximo un minuto, por favor. Pues voy a dejarle lo de México a Gerardo. Y yo lo que siento es que hay un problema latinoamericano. O sea, voy a plantear algo que también dejamos afuera, que es la cuestión latinoamericana. O sea, Venezuela, digamos, ha sido como el punto de partida de una secuencia, de una dinámica de gobiernos progresistas, de esperanzas, de expectativas, de programas de gobiernos que iban a contracorriente, pero que al mismo tiempo se fueron atorando no solo en la ofensiva de una derecha que se fue recuperando, de intereses norteamericanos que se fueron instalando, de una coyuntura económica que fue no propicia, que creo que son los tres factores fundamentales. Pero en ese contexto creo que también hubo involuciones y algunos gobiernos más que otros mostraron una serie de contradicciones, incluso de clase, orientaciones discutibles, autoritarismos, formas, digamos, poco adecuadas. Creo que parte de eso que se llama fin de ciclo, de esa secuencia
de derrotas electorales, golpes de estados blancos, no blancos, de todo tipo y color, es parte, digamos, de una ofensiva sin duda a la cual hay que llamar con sus palabras, pero también que se monta sobre una serie de debilidades y que producen, y eso es lo que quiero insistir, también un cierre de filas que me parece que no sé si es productivo, educativo, insisto en eso. Creo que se responde a esa ofensiva sumando fuerzas, quiere decir sumando también a los sectores de izquierda crítica. Sí. Y sumar a los sectores de izquierda crítica no se hace, digamos, vendiendo, digamos, discursos preconfeccionados, no se hace con, digamos, también bloqueos informativos, con construir también verdades manufacturadas. El minuto máximo, Walter, un minuto. Yo creo que estamos en un momento muy complicado y desde mi punto de vista todo esto habrá momento de discutirlo al interior de los procesos chavistas, del proceso bolivariano en su conjunto, pero sí hay que tomar una definición muy clara y hay que identificar a uno de los principales enemigos de la revolución bolivariana, que es el imperialismo estadounidense. Desde mi punto de vista, no podemos suponer que no hay una mano ahí que está atizando y que en esta etapa que no sé qué tan próxima sea, pero que se ve muy cercana de mayor crisis y convulsión social, van a ser los altamente beneficiados. Bueno, Wikileaks dio a conocer claramente la relación que Leopoldo López tiene con Washington, y me parece que si en este momento hay que tomar una definición, hay que tomarla por los trabajadores de Venezuela, por el desarrollo de procesos independientes, por una discusión amplia que dé una salida política en Venezuela. Se acabó el minuto. Gerardo, un minuto. No, bueno, los hombres y mujeres libres no tenemos por qué renunciar nunca a nuestra condición de hombres y mujeres libres. Nadie aquí planteó que hay que ser incondicional de Venezuela y de su gobierno y de la revolución bolivariana y no mantener posiciones críticas y no hablar de la verdad porque es revolucionaria. Nadie plantea ese tipo de cosas, hombre. Lo que planteamos es que frente a un linchamiento bárbaro en contra de un pueblo que está decidiendo su camino, tuerto, chueco, derecho, pues no se respeta. Tienen hasta derecho a equivocarse. Respeten el derecho a equivocarse, respeten el derecho a lo que sea. Es tan elemental como eso, y no hay ese respeto. Estados Unidos se cree todavía con la autoridad y con el derecho, que no sé de dónde lo saca, de la legitimidad de andarse, no sabe ni sus fronteras, que se ocupe de ponerle nombre a su país, que ni nombre tiene. Estados Unidos no es país, y América no es un nombre, Norteamérica no es un nombre, que se ocupe de eso y no de andar invadiendo países hermanos, que durante toda su historia ha hecho, incluidos nosotros, que nos robó más de la mitad del territorio. Creo que estamos hablando de otra cosa y no de no tener un sentido crítico con la revolución bolivariana. Un minuto. Creo que la constituyente le permite al chavismo retomar la iniciativa. Hay un cambio psicológico en el país. Es lo que recibo de toda la cantidad de amigos que tengo en Venezuela, con los cuales me mantengo en constante contacto, unas veces en Venezuela y otras veces por otros medios. Creo que el problema fundamental aquí es en términos de la región latinoamericana. Hay una guerra irregular contra todo intento de acabar con el neoliberalismo. Esto incluye a Venezuela en primer lugar, a Cuba, a Ecuador, a Bolivia y a toda la estructura del ALBA, y a la batalla que se está dando en Argentina y en Brasil por retrotraer de nuevo la batalla contra el neoliberalismo, y en el caso de Brasil termina con esta dictadura que hay ahí, que se da el lujo con la mano en la cintura junto a otros 12 gobiernos, incluyendo el mexicano, de decirle a Venezuela lo que tiene que hacer. Hay una declaración ayer ahí, pero también hay una del ALBA, hay una declaración de ayer del ALBA, del Consejo Político del ALBA, que se reunió a nivel de cancilleres en Caracas, y que dice muy claro que esto, el único objetivo que persigue es derrocar al presidente Maduro, todo esto que se está haciendo, y terminar con todos los avances que hubo en América Latina en la lucha contra el neoliberalismo. Se acabó el minuto. Muchas gracias, Ángel, Gerardo, Walter, Máximo. Creo que hemos tenido un debate de nivel. Los esperamos en 15 días en otro programa como este que no verá en ningún medio comercial.